El Tabernáculo de la Fe y Vida 2000 presenta Plan B. Sean muy bienvenidos, amigos, a Plan B, tu mejor decisión. Y muchas gracias por tomar esta decisión el día de hoy, de acompañarnos y compartir con nosotros este tiempo donde esperamos poder llevar a sus vidas un mensaje de edificación, un mensaje de esperanza y un punto de vista diferente acerca de las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Una vez más, nos encontramos con el pastor Héctor Pardo y con Isabel Cristina. Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, pastor Héctor Pardo, y buenos días a todos nuestros televidentes. Y yo quiero saludar también a todos los televidentes, pero también muy especialmente a Cristi y a Pedrito. Qué bueno estar una vez más en Plan B, llevando un mensaje de esperanza a toda la televidencia. Bueno, y precisamente entrando en materia aquí en Plan B, tu mejor decisión, queremos hablar de la importancia que tiene el conocer a Dios y el tenerlo de primeras en nuestra vida. Porque cuando nosotros conocemos a Dios por primera vez, nuestra vida cambia totalmente. Y es esto precisamente lo que vamos a ver, porque hoy es un programa maravilloso de muchas enseñanzas y yo sé que ustedes allá desde sus casas van a sentir esas ganas, ese amor por tener a Dios con ustedes. Y eso es precisamente una de las labores de nosotros aquí como presentadores y del pastor Héctor Pardo, de poderlos orientar a ustedes y llevar a que busquen los caminos de Dios, porque cuando no tenemos a Dios en nuestra alma, en nuestro corazón, obviamente nuestra vida no va a ser la misma, nuestra vida no va a funcionar de la misma forma y nuestras cosas no van a fluir como tienen que fluir, porque cuando Dios está con nosotros, todo camina perfecto. Creo que es muy importante entender que la vida debiera comenzar siempre con una intimidad con Dios. Muchos de nosotros encontramos nuestra relación con Dios después de que ha pasado mucho tiempo, muchos años. Y bueno, gracias a Dios, como el ladrón en la cruz, lo encontró antes de morir. Bueno, mientras que el pábilo humea, dice la Escritura, hay esperanza, ¿no? Mientras que haya aliento en nuestra vida, decía Job, todavía hay esperanza. Pero qué lindo es cuando los niños conocen al Señor desde sus primeros años, desde su infancia. Realmente bendito el hogar que tiene unos padres que saben guiar, conducir a sus hijos recién nacidos y que los van a conducir en su vida, porque luego después, cuando ellos crezcan en la vida, se desarrollen, van entonces, con esa vivencia en Jesucristo, van a encontrar el propósito por el cual fueron creados y van a desarrollar una función muy linda y van a estar satisfechos con los dones, con los talentos, con la profesión que están desarrollando. La vida está llena de muchos desafíos y de muchas limitaciones y creo que ninguno de nosotros estamos exentos de poder pasar por ellas. A los 7 meses de gestación los doctores me desahuciaron. Le dicen a mi mamá, le llegan con la noticia que tienen que sacarme de inmediato porque solamente estaba muriendo, tenía solo un 10% de vida, pero ella no quería perder a una hija más. Ella había perdido a una hija anterior y lo cual yo estaba pasando por exactamente lo mismo, entonces ella busca de Dios, porque sabe que esa era su única solución, su única esperanza. Nací bien pequeñita, de 7 meses, pero muy fortalecida, llena de vida. A los 3 años de edad, en mi corazón comenzaron a surgir muchos deseos, muchos sueños. Uno de ellos era ser cantante, pero no fue hasta la edad de 11 años que por primera vez agarré un micrófono en mi iglesia y comencé a cantar. Comencé en el grupo de la música y comenzó esta carrera hermosa que de verdad nunca me imaginé que comenzara tan pequeña. A los 12 años hice mi primer disco que se tituló Solo por ti. Y comenzaron a suceder muchas cosas hermosas, pero a la misma vez también muchos desafíos. Esta carrera de la música es una que lleva de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio. No es una vida muy normal la que vives, pero tiene sus cosas muy lindas. De verdad que todo el esfuerzo que puse, dediqué toda mi vida para esto, pero llegaron muchas oportunidades frente de mí que
que no se pudieron realizar. Uno de esos desafíos y una de esas delimitaciones que tuve fue el hecho de que no podía salir fuera de este país. Muchas casas disqueras querían firmarme, pero por el hecho de que no podía salir fuera de los Estados Unidos, pues decían no. Llegaron muchos rechazos, llegaron muchos nos, llegaron muchos comentarios, algunas veces negativos, que quieren hacer dudar de lo que tienes, del talento, de la bendición, del llamado de Dios en tu vida. Y fue ahí donde comenzaron las dudas en mi corazón, comencé a sentir un poco de inseguridad. En mis estudios, otra área donde también hice todo lo mejor que pude, era una de las estudiantes más sobresalientes de mi escuela y creía que al graduarme iba a tener todo bajo control, iba a poder entrar a la universidad fácilmente y todo iba a suceder como estaba en mi mente. Pero la realidad fue que cuando me gradué no me podían aceptar por la misma razón de mi estatus migratorio en este país. Se cerraron las puertas, no podía tener becas, aunque tenía buenos grados y muchas universidades querían tenerme, pues no podía. Entonces, todas estas dificultades que comenzaron a venir, que no aquí por el lado de mi carrera musical, que no aquí por el lado de mis estudios, realmente llegó un momento donde sentí que mi identidad se rompió. Mi identidad de lo que quería hacer, tanto en la música como en mi vida personal, en mi carrera, ya no iban a estar. Ya se había quedado en el olvido, se había quedado por el piso, por el suelo. Muchas veces llegamos a un punto donde nuestros sueños pues quedan como en el pasado, ¿no? Quedan como frustrados, quedan encarcelados. Pero fue ahí, en esa situación bien difícil, en esa situación de mucha vulnerabilidad, donde corrí a Dios, donde busqué de Dios de una manera intensa, donde entendí y donde me sumergí en Él y entendí que mi identidad no es mi música, mi identidad no es mi carrera, mi identidad no son los títulos que pueda colgar en mi pared, mi identidad no son los premios que pueda ganar con mis discos o los estadios o la gente que yo pueda alcanzar. Mi identidad es Cristo, y cuando mi identidad es Cristo, nada de este mundo, ninguna cosa de este mundo me podrá quebrantar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de eso? Que cuando tu identidad es firme en Cristo, puedes alcanzar todas las cosas y mucho más de lo que te imaginaste. Ahora mi música sigue corriendo. He ganado premios en los premios más importantes de la música cristiana. Estoy estudiando en la Universidad Liberty University, la universidad cristiana más grande de Estados Unidos. Me sponsorea mientras yo los promociono en mi gira. Así que cuando nos rendimos a Dios, cuando entendemos que nuestras limitaciones, sí, vamos a tener desafíos, limitaciones, vamos a tener muchas cosas, pero cuando entendemos que en Dios todo lo podemos hacer y que Cristo es nuestra identidad, nada ni nadie nos podrá quebrantar. Gracias por continuar con nosotros aquí en Plan B, tu mejor decisión, y gracias por recibir esta reflexión que puede darnos luz acerca de cosas que tal vez nos han pasado en la vida. Seguramente muchos de ustedes se han identificado con el testimonio que vieron anteriormente. Es importante resaltar que en este momento y en este espacio nosotros queremos y tenemos como objetivo llevar a ustedes un mensaje distinto que les pueda abrir las puertas del entendimiento sobre diferentes situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana. Y en este caso, cómo debemos entender el propósito de nuestra vida, cómo encontrarlo y qué es lo que primero debe suceder para que nosotros entendamos por qué estamos aquí. Nosotros tenemos muchas inquietudes y muchas preguntas al respecto cuando no sabemos por qué nuestra vida está cogiendo diferentes direcciones que nosotros al principio no las tenemos planeadas de esa forma. Las respuestas, muy fácil. La respuesta es buscar a Dios para que Dios sea el orientador de esa vida de nosotros y de lo que queremos en realidad.
Cuando nosotros nos empezamos a desviar del camino que desde un principio nos planteamos y que queremos además, pero que por ciertas cosas y situaciones de la vida se van para otro lado, es porque nosotros no buscamos al Señor como tiene que ser y no lo tenemos en nuestro corazón. Porque cuando nosotros tenemos una vida ordenada y empezamos, así como decía el pastor Héctor Pardo, desde muy temprana edad a buscar al Señor, a entenderlo, a entender cada cosa que Él nos está hablando y nos está diciendo, porque el Señor nos habla por medio de su palabra día a día. Si tú lo buscas en tus oraciones y si tú lo buscas leyendo la Biblia, obviamente vas a encontrar muchas de las respuestas que estás buscando a todas esas inquietudes y preguntas que te haces. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me sucede aquello? ¿Por qué mi vida está tomando este rumbo que yo no quería? Pues precisamente es porque tú no lo has buscado y no le has pedido la orientación. Porque cuando uno habla en intimidad con Dios y pide este tipo de cosas, Él, créame, que siempre responde a nuestras oraciones. Hay un episodio en la vida de Jesús muy interesante. Dice que cuando tenía 12 años, sus padres fueron a Jerusalén para celebrar la fiesta que se celebraban. Y de repente ellos regresaron porque eran romerías completas. Ellos creían, José y María creían que Jesús iba con ellos, pero cuando lo buscaron entre la multitud no estaba y regresaron a Jerusalén y lo encontraron en el templo discutiendo con los maestros de la ley, los que conocían la palabra, y se admiraban de que ese muchacho de 12 años supiera tanto. Es que hay una riqueza que yo creo que nace de ahí en el pueblo judío. ¿Dónde aprendió Jesús esos principios con los cuales discutió con los fariseos, con los líderes religiosos en el templo? Lo aprendió en su hogar, porque una característica que tienen Isabel, Cristina y Pedrito, los judíos, es que desde siglos, eso es centenario, milenario, dijéramos, los padres se encargan de enseñarle a los hijos lo que llaman la Torá, los principios del Antiguo Testamento, para que ellos lo vivan desde niños. Y cuando llegan a los 12 años de edad, celebran la fiesta que se llama el Bar Mitzvah, por ejemplo, para los niños, o el Bar Baraká para las niñas. Es muy importante, especialmente cuando celebran la fiesta de los 12 años, hacen una celebración muy especial y presentan al niño ante la sociedad que ya conoce las Sagradas Escrituras, que ya se puede defender, y lo presentan como un hombre para la sociedad. Es decir, una persona no llega a ser hombre por el hecho de ser del sexo masculino. Llega a ser hombre a la luz de la Biblia porque conoce los principios de Dios, los ha aplicado en la vida y va a formar su hogar, su profesión en todo lo que ha empezado en su camino. Así que es muy importante notar que no fue un accidente porque era el Hijo de Dios, que él sabía todo, que el Espíritu Santo lo iluminó. Claro, estaba el Espíritu Santo con él, etcétera, y ya miraremos eso en alguna otra oportunidad. Pero él recibió, Jesús, la enseñanza de sus padres, la que discutió con los líderes religiosos en el templo de Salomón. Así es, pastor. Podemos concluir en esta primera parte de nuestro programa que la educación del hogar es muy importante para poder llegar al conocimiento de este propósito que va a definir nuestra vida, pero para llegar también al conocimiento de ese propósito tenemos que pasar primero por el conocimiento de Dios. De una u otra forma, el propósito para nuestra vida depende primero de Dios, pero también depende de la educación que recibimos primeramente en nuestro hogar. Los invitamos a que continúen aquí con nosotros en Plan B, tu mejor decisión. Se pasa todo en la vida, de pronto pierde su esplendor, pero lo único que cuenta es que siempre allí estás tú. Puede que en donde era frío todo hoy sea calor, pero tu palabra siempre estará a mi favor. Por eso siempre, siempre confiaré. Que el viento cambie de sentido, el mundo pierda su valor, pero lo único que cuenta es que siempre allí estás tú. Puede que toda la gente quiera sembrar el terror, pero tu palabra siempre estará a mi favor. Quizás desaparezca el cielo, quizás ya no haya mar y tierra, que ya no aparezca la luna y
que siempre allí estás tú. Puede que toda la gente quiera sembrar el terror, pero tu palabra siempre estará a mi favor. Por eso siempre, siempre confiaré. Quizás desaparezca el cielo, quizás ya no haya mar y tierra, que ya no aparezca la luna y el sol. Me falla todo menos tú, quizás todo se vuelve invierno. El frío hace que mis fuerzas ya se desvanezcan, pero allí estás tú. Me falla todo menos tú, quizás desaparezca el cielo, quizás ya no haya mar y tierra, que ya no aparezca la luna y el sol. Me falla todo menos tú, quizás todo se vuelve invierno. El frío hace que mis fuerzas ya se desvanezcan, pero allí estás tú. Confiando en ti siempre, siempre estaré. Puede que se pare el mundo, pero no me fallas tú. Yeah, 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 yeah. Continuamos aquí en Plan B, tu mejor decisión. Hay una frase muy linda precisamente que nos deja la historia, la segunda historia del día de hoy, y es que lámpara es a mis pies como luz en mi camino tu palabra, Señor. Obviamente nosotros nos damos cuenta que cuando Dios nos habla y cuando tenemos a Dios con nosotros, las cosas van a fluir muchísimo mejor. Así es como tú vas a tener una vida mucho más tranquila, una vida llena de felicidad y de alegría. Y obviamente esto se va a ver reflejado en todo, absolutamente todo lo que pasa en tu vida y lo que tú reflejas hacia los demás, en tu familia, en tu casa, en tu hogar, con tus amigos, con las personas más cercanas y allegadas. Y también con las personas que no son muy allegadas. Ellos van a ver el amor de Cristo, porque cuando tú sientes que conoces a alguien y esa persona tiene esa brillantez, ese amor que es radiante, que vive feliz todo el tiempo, que todo le fluye y que las cosas que dice son tan sabias, tú te das cuenta que esa persona tiene a Dios consigo, que tiene a Dios representado en todo lo que hace y en todo lo que dice. Ahí es donde tú vas a identificar quién es la persona que está al lado del Señor. Vemos en la vida un sinnúmero de filosofías, de ideologías, de visiones, de técnicas y demás que buscan enseñarle al hombre a vivir o darle al hombre el conocimiento de cómo controlar las circunstancias que rodean su vida o cómo hacer para que le vaya mejor, para traducirlo en términos un poco más coloquiales. Pero el mensaje que queremos transmitir el día de hoy es que el dueño del universo, aquel que lo creó, hizo este universo con un manual de instrucciones. Por lo tanto, estas visiones, ideologías y demás cosas que han ido apareciendo en el transcurso de la historia, tal vez son cosas que están un poco mezcladas con la mentira y con la realidad, pero debemos saber que tal vez el punto de partida para poder comprender mejor la vida es algo más simple, y es poder acercarnos a aquel que es el creador de la vida, poder acercarnos a aquel que creó el universo y poder entender las instrucciones que aquel creador del universo dejó para el funcionamiento de la vida. Puede que tal vez esto suene un poco religioso, tal vez, pero tal vez es un poco más simple el entendimiento de la vida, tal vez es un poco más fácil. Y lo que queremos comunicar el día de hoy es que tenemos una cosmovisión para poder ver la realidad tal y como Dios quiere que la veamos. Y algo muy importante, entonces, cuando uno se vuelve a la historia y mira lo que pasó en Occidente, en Europa, más tarde en los Estados Unidos, especialmente esa parte del mundo, todo lo que es Europa y los Estados Unidos de América, fueron forjados desde niños en los principios que la palabra de Dios enseñaba. Esas naciones que fueron levantadas en los principios del Señor, como se revelan en la Sagrada Escritura, progresaron, crecieron, florecieron en todas las áreas, en la ciencia, en la educación, en la tecnología, en la vida familiar, en la paz, en la armonía, en todo, en la salud. La ciencia para la salud vino de esos principios de la palabra de Dios,
cuando llegaron al corazón de todos los habitantes de esa parte del mundo, que a nosotros en América Latina nos llegó un poco tarde, porque aquí vino otro aspecto, vino más la tradición religiosa, vino más las ceremonias, que la palabra de Dios. Pero últimamente ha venido la palabra de Dios a América Latina y seguro que le espera, les aseguro, Pedrito y Cristi, espera a América Latina un crecimiento maravilloso, porque los principios de la palabra se están encarnando en el corazón de los latinoamericanos. Y cuando esos principios fluyan en nosotros, vamos a florecer. Europa y Estados Unidos están dejando a un lado la palabra y ya está yendo a la oscuridad. Mientras que América Latina está recibiendo la luz de la Biblia, y entonces vamos a crecer y vamos a hacer luz en las tinieblas. Y como tú dijiste antes, lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor, y es luz en el camino en el cual transitamos. Yo quisiera que viéramos este pequeño segmento que nos va a ayudar a entender ese principio. Sí, pues cada vez más nos damos cuenta que sin la palabra de Dios cerca de nosotros, la vida de nosotros no va a ser obviamente igual ni va a ser la misma. Nos vamos a dar cuenta que vamos a necesitar y que poco a poco la vida nos va a mostrar que vamos a caer rendidos a los pies de Dios tarde o temprano. Porque cuando buscamos al Señor, cuando tenemos a Cristo cerca, cuando tenemos claridad sobre sus enseñanzas y sobre todo lo que Él nos proporciona a cada uno de nosotros, pues vamos a entender mucho mejor las cosas, mucho mejor la vida. Nos vamos a dar cuenta que vamos a solucionar muchas de las cosas que antes teníamos inquietudes y preguntas y todo el enredo que a veces nosotros ocasionamos sin saber que en realidad las respuestas verdaderas las tenemos muy cerca, las tenemos en nuestra mano, las tenemos en nuestra Biblia y cuando tenemos intimidad y amor hacia el Señor. Entonces yo te invito a que tú leas la Biblia todos los días, a que busques al Señor en tus oraciones y te vas a dar cuenta que tu vida desde ese preciso momento va a cambiar, ¿o no, pastor? Precisamente, Isabel, la Biblia es para leerla, para escucharla. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Queremos crecer en fe, hay que oír la palabra, hay que asistir donde se expone la palabra del Señor, en el Tabernáculo de la Fe, todos los domingos, especialmente como cuando tenemos los cultos. El centro es la palabra,
es lo que exponemos y vivimos y queremos escucharla, queremos oírla. Pero además de eso hay que meditarla, hay que memorizarla. Tenemos que llenar nuestra mente de esos principios que están en la palabra del Señor. Y al llenar la mente de los principios que están en la palabra, nos va a ayudar a tomar decisiones sabias en la vida. Amable televidente, yo quisiera animarte, como decía Isabel Cristina hace un momento, a que leas la Biblia. La Biblia te hará sabio. La Biblia te mostrará la perspectiva de Dios en todas las cosas que hagamos, como le dijo el Señor a través de, allá después de que murió Moisés y Josué, tomó la dirección del pueblo de Dios para llevarlo a la tierra prometida, que no se apartara su corazón de las palabras que Dios había enseñado a través de Moisés, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escucha, amable televidente, ¿quieres que tus caminos prosperen y quieres que todo te salga bien? Acude a la Biblia, ama la Sagrada Escritura, vívela, memorízala, apréndala, estúdiala, compártala con otros. Hagamos de nuestra nación una nación del pueblo. Conozcamos a Dios a través de la Sagrada Escritura y prosperaremos en todo lo que emprendamos. La nación, tu familia, tu hogar, tus seres queridos, tu negocio y tu vida brillará. Permítame orar por ti en este momento para pedirle al Señor que te dé sed por recibir, por conocer las Sagradas Escrituras. Querido Jesús, quiero pedir por cada amable televidente que está al alcance de estas imágenes y de nuestra voz, Señor, en este día, para pedirte que tú despiertes en ellos sus ojos, abra sus ojos, para que ellos puedan contemplar las maravillas de tu palabra, Señor. Pon sed en su vida para que ellos busquen la palabra. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de lo que es recto, y nada es tan recto, nada es tan verdad como las Sagradas Escrituras. Señor, permite que haya sed en cada uno, haya hambre de conocer tu palabra. Tú dijiste que llegaría el día en que enviaría sed a la tierra, pan, hambre a la tierra, no hambre de pan, sino de oír la palabra del Señor. Señor, envía a Colombia hambre por oír tu palabra, y entonces se encarne en nuestra vida y nuestra nación florezca para gloria de Jesucristo y para bien nuestro y de las próximas generaciones. Amén y amén. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en Plan B, tu mejor decisión. Recuerden que en el Tabernáculo de la Fe tenemos un equipo dispuesto a escucharlos, a atender sus peticiones de oración, así que pueden ponerse en contacto con nosotros en los teléfonos que aparecen en pantalla. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Plan B, tu mejor decisión. El Tabernáculo de la Fe y Vida 2000 presentaron Plan B.